Señores, la pregunta que definirá su futuro es la misma que marcó el destino de una generación entera. ¿Serán el fantasma sentado en la mesa, consumido por la vergüenza de lo que perdió? ¿O serán el capitán que se afeita con agua fría, dispuesto a construir un nuevo mundo sobre las cenizas del antiguo? Esa elección, tanto en aquella época como ahora, pertenece únicamente a cada uno de nosotros. En los próximos minutos se revelará cómo el colapso total de la economía mundial no solo destruyó cuentas bancarias, derrumbó de manera sistemática la identidad masculina y forzó a las mujeres a ejecutar un proceso de selección inconsciente y brutal, un proceso que todavía hoy dicta las dinámicas de poder entre hombres y mujeres. No se trata de culpas, sino de comprender una realidad biológica y un instinto de supervivencia que se manifiesta siempre que las estructuras que sostienen la sociedad se derrumban. Ese fue el secreto oscuro de la Gran Depresión, y entenderlo no es solo mirar hacia atrás, es decodificar el guión oculto de la sociedad moderna y armarse contra las fuerzas invisibles que moldean la vida, el valor y el destino de los hombres. Todo comienza con la escena más brutal del siglo XX, octubre de 1929, la Bolsa de Valores de Nueva York, que durante años había sido símbolo de ambición y de triunfo, se convirtió en un escenario de terror animal. En cuestión de horas, fortunas que parecían indestructibles desaparecieron. Los periódicos de la época relataban que un hombre que desayunaba como millonario podía convertirse en un mendigo antes del almuerzo. Pero el verdadero drama no se encontraba en las cifras ni en los pregones bursátiles. Se encontraba en los hogares, porque lo que se destruyó en esos días no fue únicamente el dinero. Fue la base misma sobre la que se había edificado la identidad masculina, el rol de proveedor. Durante milenios, el valor del hombre había estado atado a su capacidad de proveer seguridad y recursos. Y de la noche a la mañana, ese valor fue reducido a cero. En la lógica despiadada de la supervivencia, todo lo que no tiene valor es descartado. Y así, el hombre de pronto fue considerado obsoleto. Nos enseñan que la depresión fue una época de sufrimiento universal, de miseria compartida que unió a las personas. Pero esa es solo una media verdad. La otra mitad de la historia está teñida de silencios incómodos y traiciones invisibles. Porque junto con la ruina económica, se renegoció sin palabras el contrato más básico entre hombres y mujeres. Ya no importaba la caballerosidad, ya no importaban los gestos elegantes. ¿De qué servía abrirle la puerta a una mujer cuando no había comida detrás de esa puerta? ¿Cómo podía imponerse respeto a un hombre cuyos zapatos tenían agujeros y cuya mirada estaba cargada únicamente de vergüenza? Los indicadores externos de éxito habían desaparecido. Lo único que quedaba era el núcleo crudo y desnudo de la masculinidad: carácter, resiliencia, voluntad. Y para las mujeres, cargadas con el imperativo biológico de garantizar la supervivencia propia y la de sus hijos, los criterios de selección cambiaron con violencia. El valor de un hombre ya no estaba en su billetera, sino en su columna vertebral. Es aquí donde surge un matiz fundamental. Mientras miles de hombres caminaban con la mirada perdida, muchas mujeres comenzaron a experimentar algo que nunca antes habían sentido: la sensación de poder. Escritoras feministas de principios de los años 30 celebraron abiertamente el colapso de la bolsa como el fin del imperio masculino. Oficios considerados menores, como secretaria, enfermera o trabajadora de oficina, de repente se transformaron en fuentes estables de ingresos. Una mujer que ganaba $15 a la semana podía sentirse como reina. Ahora ella era la proveedora, y en consecuencia ella tenía el poder en la relación. En los diarios personales de esa época, recuperados décadas más tarde, aparecen confesiones perturbadoras. Una mujer de Chicago escribió en 1931:
John volvió a casa con esa mirada vacía. El mundo se acabó para él, pero para mí, siento una culpa enorme al admitirlo, pero me siento viva. Ahora las decisiones son mías. El dinero es mío. Su fracaso me liberó. Palabras que revelan la cara más incómoda de la historia. La liberación femenina a través de la caída masculina. No se trataba de una simple victoria para las mujeres. Era un cambio profundo y doloroso en la estructura de la familia. Porque aunque muchas experimentaban ese nuevo poder, también cargaban con un peso aplastante, la presión de ser el sostén, la dueña de las decisiones, la que llevaba sobre sus hombros la supervivencia de todos. Pero lo esencial aquí es comprender que el poder había cambiado de manos, y en esa transferencia se escondía un mensaje brutal para los hombres. El mundo no garantizaba ya su valor. Las consecuencias emocionales para la masculinidad fueron devastadoras. Las tasas de suicidio entre hombres de mediana edad alcanzaron niveles nunca vistos en la historia de Estados Unidos. Con un pico en 1932, miles de hombres salían cada mañana fingiendo que iban al trabajo, llevando un maletín lleno de periódicos o documentos inútiles, y jamás regresaban a casa. Algunos elegían la ruta más directa, la del final voluntario. Historias de hoteles en Nueva York cuentan cómo ciertos hombres alquilaban una habitación y no pedían servicio en días. Cuando la puerta era finalmente forzada, se encontraba el cuerpo, acompañado de papeles financieros y muchas veces una nota que decía «valgo más muerto que vivo». Ese fue el Black Pill definitivo para toda una generación. La constatación de que, en un sistema derrumbado, su utilidad había sido anulada. Y ante esa inutilidad percibida, muchos eligieron desaparecer. Pero la naturaleza no se detiene, señores. La lógica más profunda, la del instinto humano, comenzó a manifestarse con crudeza. Las mujeres, lejos de reaccionar con compasión universal, respondieron con selección. La hipergamia, ese impulso de buscar al compañero con mayor capacidad de provisión y estatus, no desapareció, mutó. Ya no se trataba del dinero. El estatus se redefinió como resiliencia, capacidad de adaptación y fuerza de carácter. De esta manera, la supervivencia dejó de depender de fortunas acumuladas y pasó a depender de quién podía levantarse en medio de la ruina. ¿Quién podía crear seguridad, orden y confianza en medio del caos? Señores, el cambio en las reglas de la selección fue implacable. Lo que antes se medía en dólares y propiedades, ahora se medía en resistencia, ingenio y voluntad. La hipergamia de las cenizas se convirtió en una forma de selección natural brutal, en la que los débiles eran descartados y los resilientes se volvían deseables. Un ejemplo revelador lo encontramos en las historias recogidas del Dust Bowl en Oklahoma. Dos hermanos simbolizaban el contraste de la época. Arthur, el mayor, había sido propietario de tierras, un hombre respetado con esposa e hijos, dueño de una granja que había pertenecido a su familia por generaciones. Representaba el éxito tradicional, pero cuando las tormentas de polvo arrasaron y los bancos ejecutaron la hipoteca, se quebró por dentro. Dejó de hablar, dejó de luchar. Se transformó en un fantasma dentro de su propia casa. Marta, su esposa, al inicio lo apoyaba, pero poco a poco su mirada se volvió fría. Lo que alguna vez fue ternura se convirtió en decepción, porque en medio del hambre ella necesitaba respuestas, no silencios. Y entonces apareció William, el hermano menor. Un hombre sin tierras, sin propiedades, un nómada que nunca había confiado en el sistema, pero poseía algo que Arthur había perdido, una resiliencia salvaje. Sabía arreglar cualquier cosa, sabía negociar, sabía encontrar agua donde parecía no haber nada. Irradiaba confianza incluso en la miseria. En cuestión de meses, la dinámica cambió. Marta eligió la supervivencia, no la fidelidad. Abandonó a Arthur y se fue con William, llevándose a sus hijos. El final fue trágico. Arthur fue hallado colgado en el viejo granero que ya no le pertenecía.
Este relato, repetido en diversas variantes en los pueblos rurales, ilustra la verdad más incómoda. Cuando un hombre se aferra a una identidad muerta, la naturaleza lo descarta. El que se adapta, el que demuestra utilidad tangible y fuerza inquebrantable, es el que sobrevive y es seleccionado. No se trataba de amor romántico en el sentido moderno, era supervivencia pura. Y en ese proceso, señores, la masculinidad entendió una lección eterna. El valor de un hombre nunca puede depender de factores externos, porque todo lo externo puede desaparecer en un solo día. El valor real debe ser interno, intrínseco, imposible de destruir. En medio de la ruina y la desesperación, hubo hombres que comprendieron esta verdad y se reinventaron. Ellos no se aferraron a la vieja identidad del proveedor definido por el dinero. En cambio, construyeron un nuevo paradigma de valor. Se transformaron en maestros de lo tangible. El artesano que podía reparar cualquier cosa se volvió indispensable. El narrador que mantenía viva la esperanza de su familia con historias se transformó en ancla emocional. El líder que organizaba a los vecinos en redes de trueque y cooperación se convirtió en columna vertebral de pequeñas comunidades. Ninguno de ellos tenía grandes fortunas, pero tenían algo más valioso: competencia demostrada. En los barrios improvisados conocidos como Hoovervilles, circulaba una historia sobre un hombre apodado El Capitán. No tenía nada. Vivía en una choza de madera y hojalata como todos los demás. Pero cada mañana se afeitaba con agua fría y mantenía su refugio impecable. Organizó a los hombres del lugar para turnarse en vigilias nocturnas y así garantizar seguridad. Resolvía disputas con firmeza. Irradiaba disciplina. Su esposa, vestida en harapos como las demás mujeres, no lo miraba con compasión ni desprecio, sino con respeto inquebrantable. Él había perdido todo lo que el viejo sistema valoraba, pero conservaba lo único que nadie podía quitarle: su autodisciplina y su núcleo de respeto propio. Ese hombre, en medio del caos, se volvió más atractivo y más confiable que los millonarios arruinados que deambulaban sin rumbo por las calles. La lección es clara: lo que hace valioso a un hombre no es lo que posee, sino lo que puede construir con nada. La competencia, la capacidad de imponer orden en medio del desorden, la fortaleza de espíritu y la disciplina se convierten en los nuevos parámetros de selección. Esto explica por qué muchos hombres no soportaron la carga de la vergüenza y desaparecieron, mientras que otros, con menos recursos iniciales, emergieron como líderes naturales. La depresión se transformó en un laboratorio implacable que reveló la esencia de la masculinidad. El hombre que se define por lo externo está condenado. El hombre que se define por su núcleo interno es indestructible. Y ese patrón, señores, no pertenece solo a 1929, pertenece también a nuestra era. Hoy, aunque no enfrentemos tormentas de polvo ni largas filas de pan como en aquel entonces, la estructura que sostiene al hombre moderno es igual de frágil. Una crisis económica puede destruir una carrera en cuestión de días. Una recesión puede evaporar una fortuna. Una empresa puede reemplazar a un hombre con un algoritmo. Y de nuevo, la pregunta fundamental regresa: ¿qué queda cuando lo externo desaparece? Queda el carácter, queda la disciplina, queda la capacidad de crear valor real desde cero. La Gran Depresión fue el examen de estrés definitivo para la masculinidad, y la historia moderna nos prepara para un nuevo examen. Lo que vivimos no es tan distinto. Las crisis actuales y las que vendrán son simplemente variaciones de la misma prueba. ¿Seremos fantasmas o seremos capitanes? Muchos hombres hoy caminan por la vida con una sensación similar a la de aquellos que perdieron todo en 1929. Pueden tener un empleo, pero saben que no es seguro. Pueden tener una relación, pero sienten que no están en control. Y cuando esos pilares tiemblan, la inseguridad interna queda expuesta. Esa es la razón por la que tantos hombres sienten un vacío profundo,
un peso invisible, porque aunque lo tengan todo, en el fondo saben que todo puede desaparecer. Aquí es donde la historia nos ofrece una advertencia y una inspiración al mismo tiempo. La advertencia es brutal. Ningún sistema externo garantizará nuestro valor. La inspiración es poderosa. Siempre podemos construir un núcleo inquebrantable que ningún colapso puede destruir. Los hombres que entiendan esto serán los que emerjan como líderes en tiempos de caos. No los que acumulen más dinero, sino los que acumulen más disciplina. No los que prometan riquezas futuras, sino los que demuestren competencia ahora. No los que dependan de la validación externa, sino los que proyecten respeto interno. Esa es la verdadera masculinidad. Esa es la forma de atravesar cualquier tormenta. Señores, al mirar hacia atrás, comprendemos que la Gran Depresión no fue solo un desastre económico, sino un espejo que reflejó lo que ocurre cuando los hombres depositan todo su valor en lo externo. Fue un corte quirúrgico que separó a los que se aferraban a una identidad muerta de aquellos que supieron reinventarse. Y en ese contraste encontramos lecciones que siguen vivas hoy. Los que se quebraron por dentro no lo hicieron porque les faltara dinero únicamente, sino porque habían ligado su autoestima al papel de proveedores. Cuando ese papel desapareció, se desmoronaron, se convirtieron en ejemplos trágicos de cómo la masculinidad puede ser destruida cuando se basa en pilares inestables. Las estadísticas de suicidios masculinos en 1932 son prueba de ello. Decenas de miles de hombres que se convencieron de que valían más muertos que vivos. Lo último que ofrecieron a sus familias fue una póliza de seguro. Ese fue su legado final, pero también hubo quienes se negaron a desaparecer. Esos hombres nos enseñan que el verdadero poder está en la capacidad de forjar valor incluso en el vacío. Los que sobrevivieron y prosperaron lo hicieron porque entendieron que ya no bastaba con ser proveedores de dinero. Había que ser proveedores de orden, de dirección, de propósito. Y eso solo puede provenir de la fortaleza interior. Es importante subrayar algo. La reacción femenina en ese contexto no fue una cuestión de crueldad gratuita, sino de supervivencia. El instinto biológico de selección se activó en el momento en que los parámetros tradicionales de valor masculino colapsaron. Lo que antes era atractivo, estatus económico, riqueza material, dejó de serlo en un segundo. Y lo que pasó a importar fue la resiliencia, la utilidad tangible y la firmeza de carácter. Eso explica por qué tantas mujeres se alejaron de hombres derrotados y eligieron a otros que demostraban fuerza en medio del caos. No se trataba de amor romántico idealizado, se trataba de instinto. Esa verdad puede resultar incómoda, pero es innegable. La historia de Arthur y William lo resume con claridad. Uno se derrumbó al perderlo todo. El otro, sin nada que perder, mostró una voluntad salvaje y fue seleccionado. Esta dinámica no pertenece al pasado. Hoy, en pleno siglo XXI, la hipergamia sigue operando, pero ha cambiado de forma. Las mujeres ya no buscan únicamente estabilidad económica, aunque sigue siendo un factor, sino que buscan señales de resiliencia, liderazgo y disciplina. El hombre que proyecta debilidad, que depende completamente de un sistema para sostenerse, será descartado. El que proyecta fortaleza, el que demuestra que puede crear valor incluso en el caos, será respetado y elegido. En otras palabras, la Gran Depresión reveló un patrón eterno. Cuando el sistema falla, las máscaras se caen y solo queda lo esencial. El hombre definido por lo que tiene, desaparece. El hombre definido por lo que es, permanece. Por eso es tan importante aprender de aquellos que fueron llamados capitanes en medio de la miseria. Ellos comprendieron que perderlo todo no significaba perderse a sí mismos. Y a través de pequeños actos, afeitarse cada mañana, mantener el refugio en orden, liderar a los demás, se convirtieron en faros de estabilidad. Esa disciplina sencilla se transformó en el nuevo oro de la época.
Y esa misma disciplina sigue siendo la moneda más valiosa de nuestro tiempo. Señores, la pregunta que surge es clara. ¿Cómo aplicamos estas lecciones hoy? Porque aunque no vivamos en Hoover Bills, sí enfrentamos un mundo donde las estructuras son frágiles. Una recesión, una pandemia, una crisis política pueden derrumbar la economía global de un día para otro. La tecnología puede reemplazar a millones de trabajadores en meses. Y de nuevo, la historia se repite. ¿Quiénes quedarán de pie? Los que entiendan que el valor no está en la cuenta bancaria, sino en el núcleo interno. Los que puedan dominar su mente, su cuerpo y su carácter. Los que demuestren disciplina diaria cuando los demás caen en el caos. En esta era, ser capitán significa mantenerse firme aunque el sistema se desplome. Significa tener la capacidad de adaptarse, de aprender nuevas habilidades, de liderar a otros en tiempos difíciles. Significa no depender de nada externo para definir el propio valor. Ese es el camino de la masculinidad inquebrantable. No se trata de negar las dificultades, sino de enfrentarlas con el estoicismo que ya demostró su poder hace casi un siglo. Los hombres que cultivaron ese espíritu se convirtieron en líderes naturales. Y esa misma oportunidad está frente a nosotros hoy. No debemos engañarnos. Habrá crisis nuevas. Habrá sistemas que colapsen. Pero la diferencia estará en cómo reaccionamos. El hombre que se deja consumir por la vergüenza se convertirá en fantasma. El que se disciplina y se forja a sí mismo se convertirá en capitán. El mensaje final que la Gran Depresión dejó a la masculinidad es claro. No podemos elegir las tormentas, pero siempre podemos elegir la fortaleza con la que las enfrentamos. El sistema puede fallar, las riquezas pueden desaparecer, pero el carácter, la disciplina y la voluntad no pueden ser arrebatados. Y es precisamente ahí donde debemos construir nuestro valor. No en lo efímero, sino en lo eterno. No en lo externo, sino en lo interno. Señores, hemos recorrido la oscuridad de 1929. Hemos visto hombres derrumbarse y otros levantarse sobre las cenizas. Ahora la pregunta inevitable es, ¿qué hacemos nosotros con estas lecciones? Porque de nada sirve estudiar la historia si no se aplica a nuestra propia vida. El mundo moderno no es inmune al colapso. Hoy las crisis tienen otros nombres, otras formas, pero la lógica es la misma. Una recesión global puede destruir empleos. Una pandemia puede paralizar ciudades enteras. Un cambio tecnológico puede dejar obsoletas profesiones completas. Y en esos momentos, lo que define al hombre no es lo que tiene, sino lo que es capaz de construir a partir de la nada. La primera lección que debemos grabar es que el valor masculino nunca puede depender de factores externos. El rol del proveedor, basado únicamente en dinero, ya no es suficiente. El verdadero valor está en el carácter, en la disciplina diaria que nos convierte en líderes, incluso cuando todo se derrumba alrededor, en la capacidad de ofrecer dirección, propósito y estructura cuando los demás solo ven caos. La segunda lección es que la selección femenina nunca se detiene. Durante la Gran Depresión, muchas mujeres dejaron de valorar fortunas y comenzaron a valorar resiliencia. Hoy ocurre lo mismo, aunque con otras máscaras. El hombre que transmite debilidad, que depende ciegamente del sistema, será descartado. El que proyecta fortaleza, autocontrol y liderazgo será respetado y elegido. Esta no es una cuestión de romanticismo, sino de biología y supervivencia. La tercera lección es que la vergüenza puede destruir más que la pobreza. Miles de hombres de 1932 eligieron el final porque no soportaron sentirse inútiles. Nosotros debemos comprender que el valor nunca puede ser reducido a cifras. Incluso sin dinero, un hombre con disciplina, habilidades y carácter sigue siendo necesario. Un hombre que mantiene su dignidad en medio de la ruina es más valioso que uno que se quiebra con una simple pérdida. La cuarta lección es que la resiliencia es el nuevo oro. Así como el capitán,
en los Hoovervilles fue respetado por mantener orden y liderazgo en medio de la miseria, nosotros debemos convertirnos en capitanes de nuestra propia vida. Ese hombre no era rico, no tenía títulos, pero proyectaba algo que nadie podía quitarle, un núcleo inquebrantable de disciplina y respeto propio. Esa es la verdadera riqueza. Y finalmente, la quinta lección: la masculinidad debe ser forjada en lo eterno, no en lo efímero. El sistema puede fallar, pero el autocontrol, la disciplina y la capacidad de liderar siempre serán necesarios. Ese es el terreno sólido sobre el cual debemos construirnos. Señores, al mirar todo lo que hemos aprendido, podemos resumirlo así: la identidad masculina atada a factores externos es frágil. La caída del hombre abrió una puerta de poder para las mujeres, transformando las dinámicas de la familia. La vergüenza y la inutilidad percibida llevaron a muchos al suicidio. La hipergamia se adaptó y comenzó a seleccionar no riqueza, sino resiliencia y carácter. Los que prosperaron fueron los que forjaron valor intrínseco y se convirtieron en capitanes en medio del caos. Ese es el mapa que la historia nos entrega. Y la pregunta que debemos hacernos es: ¿qué papel vamos a desempeñar nosotros en la próxima tormenta? ¿Seremos fantasmas consumidos por la vergüenza o capitanes que se levantan cada mañana con firmeza, listos para imponer orden en medio del desorden? El llamado es claro: debemos forjar un núcleo inquebrantable. Disciplina, habilidades, autocontrol, liderazgo. Eso es lo que ningún colapso puede arrebatarnos. El dinero puede desaparecer, la carrera puede desvanecerse, pero la fortaleza interna es inmortal. Así como en 1929 hubo hombres que se derrumbaron y otros que se elevaron, en nuestra época habrá quienes se conviertan en ejemplos de debilidad y quienes se conviertan en ejemplos de poder. La elección está en nuestras manos. Por eso este es un llamado a los hombres de hoy. No esperen a que la crisis los sorprenda para descubrir que su valor estaba mal fundamentado. Comiencen ahora a construir el carácter que los hará indestructibles. Sean disciplinados, sean resilientes, sean líderes. Conviértanse en capitanes, no en fantasmas, porque la historia se repetirá. Y cuando eso ocurra, los que estén preparados serán los que impongan orden en medio del caos, los que guiarán a sus familias y comunidades, los que serán respetados y recordados. Esa es la verdadera masculinidad. No depender de lo que el sistema concede, sino de lo que uno mismo forja con sus manos, su mente y su espíritu. Señores, si este mensaje les ha dado claridad, denle un me gusta a este video, suscríbanse al canal y dejen un comentario con sus reflexiones. Y sobre todo continúen su camino. Ya hay un nuevo video en pantalla para que sigan fortaleciendo su mente y su destino. La elección, como siempre, es suya. Quédense con el Creador de los cielos y de la tierra.